Otra elección, otro espectáculo. CNE llama a nuevos comicios sin mostrar actas ni transparencia del 28 de julio. Enemigo al acecho. Maduro activa nueva cacería tras denuncia de supuestos terroristas colombianos. Por decreto y sin Congreso, Petro lanza consulta popular sobre reforma laboral. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 4 de junio estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El Consejo Nacional Electoral, presidido por Elvis Amoroso, anunció este miércoles la convocatoria a elecciones municipales para el próximo 27 de julio. En esa jornada se elegirán los 335 alcaldes del país y sus respectivos consejos municipales. El anuncio se produce en un contexto de cuestionamientos a la transparencia del ente comicial, tras las denuncias de fraude el 28 de julio de 2024 y sobre irregularidades en procesos recientes, incluidas las del sector indígena. Halim Naim nos cuenta. Convocar a las elecciones de las alcaldesas y a los alcaldes y las concejalas y los concejales de los municipios de los estados de la República Bolivariana de Venezuela para el día 27 de julio del 2025. El cronograma electoral establece que el corte preliminar del registro electoral se realiza este 4 de junio, con aprobación definitiva prevista para el 9 de junio. Amoroso dijo que el 3 de agosto se llevará a cabo una asamblea general sin detalles. Estos plazos, ajustados a la falta de información detallada sobre el proceso, han sido motivo de preocupación para organizaciones y observadores, quienes cuestionan la capacidad del Consejo Nacional Electoral para garantizar elecciones libres y justas. Que de nuevo vuelve a estar plagado de inconsistencias, de falta de procesos. Es un proceso para el cual anuncian que hoy estaría cerrando el registro electoral preliminar, ¿ok?, para tener una aprobación definitiva en 5 días para el 9 de junio, con lo cual anuncian que ya hoy no podría hacerse ningún tipo de modificación en el registro electoral para las personas o actualizaciones en el sistema, a pesar de que están convocando un nuevo proceso electoral municipal para el 27 de julio. 7 semanas para renovar 335 alcaldes y todos los consejos municipales del país, sí, en plena crisis institucional, con presos políticos, candidatos inhabilitados y una oposición cercada. Venezuela se prepara para un nuevo espectáculo electoral. La convocatoria a elecciones municipales se produce en un contexto de creciente desconfianza hacia el sistema electoral venezolano. La oposición ha insistido en que sin reformas significativas y garantías de imparcialidad, participar en nuevos comicios podría legitimar un sistema que consideran viciado. De nuevo, el régimen convoca otro proceso. Todavía debe las respuestas de qué significa los números de participación que no coinciden con los resultados anunciados. Todavía deben la explicación de por qué los resultados anunciados no coinciden con la designación de curules adjudicados en el caso de las listas, pero sin embargo convocan un proceso para el 27 de julio. Se desbordan las denuncias contra el Consejo Nacional Electoral bajo el control del oficialismo sobre que han utilizado recursos del Estado para fortalecer y favorecer a candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, limitando la equidad en la contienda electoral. La falta de acceso equitativo a medios de comunicación y la persecución de líderes opositores son otros factores que, según críticos, comprometen la integridad del proceso. De nuevo, son muchas más las dudas que las respuestas que puede darse. De los comunicados oficiales se precisa más sobre el evento que viene y mucho menos sobre las respuestas que quedan sobre las inconsistencias del último en el 25 de mayo. Y ante esto, lamentablemente el CNE no emitió mayores respuestas ni hubo mayor comunicación oficial. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. El mandatario oficialista Nicolás Maduro notificó sobre la captura de un supuesto grupo terrorista que intentaba ingresar a Venezuela desde Trinidad y Tobago con un arsenal de armas de guerra. Según entre los detenidos, cuyo número exacto aún se desconoce, figuran varios ciudadanos colombianos, a quienes calificó
de sicarios enviados para ejecutar acciones desestabilizadoras en territorio venezolano. Génesis Pérez con el reporte. Nicolás Maduro volvió a encender las alarmas al denunciar la captura de un supuesto grupo terrorista que, según, ingresó a Venezuela desde Trinidad y Tobago con un lote de armas. Entre los detenidos, asegura, habrían sicarios colombianos enviados por el Mar Caribe para cometer actos violentos en territorio venezolano. Sin precisar cuántos fueron, el mandatario repitió una fórmula conocida: acusar a extranjeros y opositores de planear atentados. A un grupo de terroristas por acá, por el oriente del país, con un lote de armas de guerra, ingresando de Trinidad y Tobago, entre los cuales la mitad son colombianos, sicarios colombianos, traídos por el Mar Caribe para entrar. El anuncio recuerda otros episodios recientes. Apenas semanas atrás, el chavismo encarceló al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, acusándolo de conspirar contra embajadas extranjeras y de intentar sabotear las elecciones regionales del pasado 25 de mayo. El contexto bilateral con Colombia añade tensión a este escenario. Aunque los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro han mantenido una política de normalización diplomática desde 2022, la relación ha estado marcada por contradicciones. Petro ha insistido en una paz total que incluye diálogo con todos los actores, pero se ha visto forzado a guardar silencio frente a las denuncias de represión política en Venezuela. La realidad es que el chavismo, con Maduro a la cabeza, sigue siendo un interlocutor válido para la política exterior colombiana. Petro, digamos, más allá de las aveniencias o simpatías ideológicas que puedan existir entre Maduro y el actual gobierno, está interesado en mantener un diálogo pragmático con quien controla el Estado venezolano, y quien controla el Estado venezolano pues es Maduro. Al mismo tiempo, sectores del chavismo han acusado a Colombia de ser un canal para la entrada de mercenarios y opositores, mientras que en Bogotá se reclama por los colombianos presos sin debido proceso. La cooperación es frágil, llena de desconfianzas y constantemente saboteada por episodios como el más reciente. En este clima, la denuncia de Maduro parece más una maniobra política que una amenaza real. Sin mostrar pruebas concretas y en medio de una prolongada crisis institucional, el madurismo sigue apostando por el discurso del enemigo externo para desviar la atención de los problemas económicos, sociales y políticos que enfrenta el país. La disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo se ha convertido en una crisis con múltiples implicaciones. Más allá de los reclamos históricos sobre el territorio, la presencia del crimen organizado y el impacto en la economía regional están profundizando la tensión y generando preocupación en pobladores y en la comunidad internacional. Los detalles los tiene Catherine García. Investigaciones sugieren que grupos criminales han expandido sus operaciones en el Esequibo aprovechando la debilidad institucional en la zona. Se ha reportado un aumento en la minería ilegal, el tráfico de drogas y la trata de personas. Existen indicios de que el gobierno venezolano podría estar utilizando estos grupos como una estrategia para fortalecer su control en el área y presionar a Guyana, mientras la propia Guyana refuerza sus relaciones con aliados al ingresar al sistema de seguridad regional. Esto luego que Venezuela intensificase su presencia en la zona con decisiones como la organización de elecciones en el Esequibo y el nombramiento de un gobernador. El clima de incertidumbre ha comenzado a afectar sectores claves en Guyana. Empresas dedicadas a la extracción de manganeso, oro y petróleo enfrentan nuevos obstáculos logísticos y financieros debido a la inestabilidad. Localidades como Matthews Wright y Aracaca han visto un descenso en inversiones y flujo comercial, y las tensiones han generado un retroceso en proyectos internacionales. Bueno, mire, la situación evidentemente es complicada, es compleja y es difícil, porque siempre que hay un problema fronterizo donde se está explotando por el gobierno guyanese en cuanto a la entrega de concesiones. El pueblo guyanés se ve en una situación complicada debido a que en el caso de un conflicto internacional que ojalá no se dé y no va a dar ningún tipo de solución, sino que más bien la va a agravar, su relación comercial se ve afectada. Pero hay que ver también de que ese pueblo guyanés que está en esa zona explotando nuestras minas de oro, está de alguna forma saqueando nuestro territorio. Pero hay que entender también que el gobierno de Guyana no quiere de alguna forma acceder a algún punto de negociación. Y hoy en día se encuentra empoderada con el apoyo de las transnacionales, del gobierno americano, del gobierno inglés.
El Esequibo se ha convertido en un foco de conflicto con implicaciones geopolíticas y económicas, por lo que si Venezuela continúa su estrategia de expansión territorial, mientras Guyana refuerza sus alianzas internacionales, la disputa podría escalar a un nivel aún más complejo. Informo para ustedes, Catherine García, Somos Impacto Venezuela. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Edmundo González se reunió con el canciller de Argentina en Madrid. El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Gerardo Werdein, recibió en la Embajada de Argentina en Madrid al opositor Edmundo González. El funcionario argentino indicó que el encuentro con González permitió intercambiar visiones sobre cuestiones de interés común y abordar una amplia agenda de temas relacionados a los desafíos que enfrenta la región. Estados Unidos negocia con Bukele el regreso de venezolano enviado a El Salvador por error. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está liderando negociaciones con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para facilitar el regreso de Daniel Lozano Camargo, un migrante venezolano de 20 años, expulsado por error y actualmente detenido en el SECOP. En abril, la jueza de distrito, Stephanie Galleguer, concluyó que el gobierno violó un acuerdo previo al ejecutar la expulsión de Lozano y ordenó su retorno. Buque hospital de la Armada de Estados Unidos comenzó gira humanitaria por Latinoamérica. El buque hospital USNS Comfort de la Armada de Estados Unidos comenzó este miércoles desde Miami una misión humanitaria de 10 semanas con más de 1,000 militares y civiles que recorrerán Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Granada y Panamá. En cada parada, la misión tiene el objetivo de trabajar con personal médico de cada país para proveer atención directa a los pacientes y conocimiento técnico en clínicas comunitarias para mejorar la respuesta médica, estrechar lazos y ampliar las capacidades combinadas de la Armada de Estados Unidos y sus socios. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes que convocará vía decreto a una consulta popular sobre su proyecto de reforma laboral, luego de que el Congreso rechazara en mayo la realización del referendo en una votación que el mandatario denuncia como fraude. El pueblo de Colombia debe expresarse. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que convocará mediante decreto a una consulta popular sobre su proyecto de reforma laboral, luego de que el Congreso rechazara en mayo esa propuesta. El primer presidente izquierdista en la historia de Colombia intenta ampliar los derechos de los trabajadores, pero el Senado rechazó en abril un primer proyecto legislativo al respecto. Petro propuso entonces una consulta popular con 12 preguntas para someter sus reformas al voto ciudadano. Pero la ejecución del referendo se estancó también en el Senado, luego de una confusa votación a mediados de mayo que el mandatario considera fraudulenta. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa. Y ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho, búsqueda de la igualdad. La semana pasada, miles de personas acudieron a un llamado del gobierno y marcharon en varias ciudades del país para defender la iniciativa de referendo, aunque la convocatoria fue menor a la esperada. El gobierno busca que la jornada laboral termine a las 18 horas y no a las 21, como sucede en la actualidad, que ciertos oficios informales tengan acceso a la seguridad social y establecer un fondo especial para garantizar las pensiones a los campesinos, entre otros. La oposición sostiene que el mecanismo de consulta popular es muy costoso y que tiene como propósito en realidad iniciar una campaña oficialista con miras a las presidenciales de 2026, en las que por ley Petro no puede buscar la reelección. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. La salida parcial de Chevron y la implementación de un nuevo control de precios
emergen como señales preocupantes que, lejos de ofrecer soluciones, podrían estar configurando una tormenta para la ya golpeada economía venezolana. ¿Existen mecanismos de resiliencia social y económica que puedan mitigar los efectos de una nueva recesión profunda? Te leemos. Lo que va a suceder en Venezuela con el control de precios, se va a incrementar la escasez y el bachaqueo. Para que la economía mejore es necesario un cambio estructural. De verdad da tristeza el día a día aquí. Es todo un reto y una hazaña tener los 3 platos de comida en tu mesa. De verdad, Venezuela está agonizando. SOS. Es cada vez peor en Venezuela. Uno no vive como uno quiere, sino como el gobierno diga. Allá no se come lo que quieran, sino con lo poquito que alcanza la plata. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.